comenzamos con el webinar. Buenas tardes y bienvenidos todos a este seminario web dentro del programa de seminarios web que hemos hecho para estos días tan especiales, ¿no? Tan diferentes, tan insólitos. Y bueno, mi nombre es Francisco Heredia. Para los que no me conocéis, soy el responsable de desarrollo de negocio de Fronius para España y Portugal. Y bueno, antes de nada, pues enviaros un mensaje de ánimo y de mucha fuerza para estos días que nos está tocando vivir. Y bueno, pues os deseo que salgamos, que estéis todos bien lo primero y que salgamos lo antes posible de esta anomalía y de esta situación tan insólita, ¿no? Bien, en el webinario de hoy, pues tenemos un invitado muy especial que es Miguel Rubio. Miguel Rubio es el jefe de producto de calefacción de Daikin. Y bueno, pues por eso el título real del webinario es Aerotermia sí, pero ¿cuál? Aunque, bueno, pues yo me gustaría pues hacer una introducción al maravilloso mundo de la aerotermia presentando pues algunas posibilidades que ofrecen nuestras soluciones a la hora de gestionar cargas y también de interactuar con máquinas de aerotermia, ¿no? Bien, lo mío será algo muy rápido, una breve introducción para que luego el verdadero protagonista de todo esto, que es Miguel, pues pueda comentaros todo acerca de sus soluciones, ¿no? Vale, pues en esta primera diapositiva yo lo que trato de mostrar un poco pues la tesitura o la problemática que se vive cuando hacemos una instalación de autoconsumo en el sector residencial, ¿no? Bueno, en este momento seguramente que la curva cambiaría mucho, pero y posiblemente en el futuro es una de las noticias positivas que con esto del teletrabajo pues podamos concentrar más consumos durante las horas de sol, las horas en las que tenemos producción solar. Pero bueno, de manera habitual, pues esto es está sacado de un día en el que, bueno, pues por la mañana nos levantamos, sale el sol, tenemos algunos consumos, desayunos, duchas, etcétera. Y luego durante el resto del día que estamos trabajando fuera, en la oficina, donde sea, pues no somos capaces de consumir la energía gratuita y limpia que estamos produciendo en nuestro tejado, ¿no? Entonces, luego ya cuando llegamos a casa ya es demasiado tarde, el sol no está y empezamos a activar consumos, con lo cual tenemos una instalación fotovoltaica espléndida y súper bien orientada y sin embargo no somos capaces de aprovecharla, ¿no? Esto, aunque parezca mentira, pues es más común de lo que nos gustaría, porque bueno, pues también por no tener las precauciones o contar con los instaladores adecuados, pues se ponen instalaciones simplemente porque tengo unos paneles en el tejado, pero no soy capaz de darle el rendimiento que podría darle, ¿no? Y para eso, pues es muy importante derivar este excedente fotovoltaico hacia las cargas, o bien atraer las cargas a la curva, o bien derivar el excedente a algunos consumos, cuales sea, ¿no? Como no hay dos instalaciones idénticas, pues por eso cada uno de los casos pues tendrá unos consumos. Por ejemplo, puedes tener una piscina, puedes tener un tipo de electrodomésticos o unos consumos X. Entonces es importante conocerlos, ¿no? Pero bueno, lo primero, y como, a ver, y como algo, a ver si me deja pasar, ahí, como algo un poco estandarizado, pues es conocer de una manera estándar donde se concentran la mayoría de los consumos en una vivienda tipo de 4 personas, en una vivienda familiar, ¿no? Y como veis en este gráfico, que bueno, está sacado del IDAE, podemos ver que la mayoría de los consumos, el 43%, se concentra en la calefacción y luego pues un 18%, que también es una parte importante, también en el ACS, ¿no? Entonces ya solamente con pensar que el excedente fotovoltaico lo aprovechemos de alguna manera en calefacción y ACS, pues sería una manera muy inteligente
de nuestro sistema fotovoltaico un sistema mucho más rentable, eficiente y con el cual pues, podamos reducir ese retorno de la inversión y ahorrar más dinero, ¿no? También, por supuesto, el 25% de los que corresponde a los electrodomésticos, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esto más o menos claro, pues esto nos lleva a pensar que, bueno, pues dentro de cada tipología de instalación en concreto, pues conviene tener la mayor cantidad de información posible, ¿no? ¿Y quién me puede proporcionar esta información? Pues bueno, como muchos conoceréis, como digo, no me quiero entretener mucho en en la parte de Fronius técnica, porque creo que hay muchos webinars y estamos haciendo muchos webinars al respecto y podéis consultarlos también en nuestra página, bueno, en nuestro canal de YouTube. Pero bueno, simplemente comentar que introduciendo no solamente un Smart Meter, que el Smart Meter lo que me va a hacer es capturar las curvas de carga para poder tener lectura bidireccional de los flujos de energía, pues voy a poder introducir no solo uno, sino más de uno que sea el máster y luego pues en diferentes circuitos, en los circuitos que yo quiera monitorizar para saber exactamente cuánto consumen o incluso como veis en el ejemplo del generador, del generador del molino, podemos conocer también cuánto generan, ¿no? Cuánto estoy yo, me está proporcionando un generador externo, ¿no? Entonces, al final, con todo esto, incluso si incluimos, por ejemplo, la carga del coche eléctrico, pues sabiendo cuánto consume y cuándo consume un circuito en concreto, pues yo puedo hacerme un mapa de dónde puedo yo derivar el excedente de la mejor manera, ¿no? Otra opción que también he incluido en este gráfico es, bueno, pues como comentaba antes, una parte importante también corresponde del consumo, de la demanda energética de una vivienda, corresponde a la ACS. Entonces, para eso, muchos sabréis que nosotros contamos con un aparato, un dispositivo que se llama Fronison Pilot, que bueno, que consiste en que, bueno, pues puedo derivar todo el excedente fotovoltaico vatio a vatio de manera dinámica, no activando, como ahora veremos, consignas de potencia, sino simplemente me sobre un vatio, me sobren hasta 9 kilovatios, los voy a poder derivar a una resistencia, ¿vale? Que lo más habitual es una resistencia que esté dentro de un tanque, de un boiler, y que con ella pues pueda conseguir una temperatura del agua, la temperatura que yo crea oportuna, y siempre utilizando el recurso del excedente fotovoltaico, ¿no? Pero bueno, ya con este esquema de Energy Profiling, que es lo que consiste en introducir varios meters, pues yo voy a poder tener un mapa de consumos con muchísima información que me va a proporcionar o me va a conllevar a poder hacer una instalación a medida, en la que aprovecha al máximo la energía, ¿no? Haciendo un breve paréntesis en lo que acabo de comentar del Fronison Pilot, os he querido poner este ejemplo, que bueno, como decía, Fronison Pilot lo que hace es comunicarse con el data manager del inversor, que a su vez está conectado con el Smart Meter, que le proporciona la lectura de las curvas de carga y de cuánto sobra realmente. Aquí no haría falta un conexionado físico de cables, sino simplemente por Wi-Fi conectándose a la misma red, pues se comunicaría el Fronison Pilot con el inversor, sabríamos que sobran esos 500 vatios y esos 500 vatios pues los derivaríamos a, a calentar el agua, ¿no? Eh, Hablo de 500 vatios, hablo de 343 o si pasa una nube 102. El caso, lo interesante del OnPilot es que yo voy a poder aprovechar al máximo el excedente y solo el excedente, ¿vale? Y además voy a poder seleccionar unas temperaturas de consigna, es decir, eh, objetivo. Yo tengo una sonda de temperatura que también está conectada dentro del OnPilot, del tanque al OnPilot, y el OnPilot, pues cuando alcanzamos esa temperatura, pues lo hace saber al sistema y el sistema pues puede reaccionar pues activando otra carga, ¿vale? ¿Y cómo se activarían otras cargas? ¿Vale? Bueno, simplemente comentar también en esta gráfica que con este
ejemplo solamente del OnPilot en un caso real, llevado a cabo por un compañero de Florius que ha instalado un OnPilot en su casa. Esta sería la curva antes de instalar el OnPilot. Todo esto le sobraba o lo inyectaba a la red, o si tuviera un sistema de inyección cero, cosa que no es aconsejable con la actual normativa, pues lo desaprovecharía. Bueno, pues solamente con el OnPilot conseguiríamos casi resolver, no sé, si no la mitad, casi la mitad del problema de excedente que tendríamos en esta vivienda, ¿no? Luego, a partir de aquí, pues podemos activar pues, las cargas que consideremos oportunas en función de la información que me da el meter o los meter, o porque sepa yo que a una determinada hora un determinado consumo tiene que entrar, como puede ser algo muy recurrente la depuradora de una piscina, ¿no? Bien, esta sería la visualización que podríamos encontrar en nuestro sistema de monitorización en SolarWeb en el caso de tener, por ejemplo, dos inversores instalados y varios Smart Meter conectados, ¿vale? De tal manera que las barras que van hacia arriba pues corresponden a los dos inversores. Hay un inversor SIMO de 4.2 y un SIMO de 8.2 en este caso. El rojo sería un inversor, el azul otro. Entonces vemos la producción de cada día de los equipos, y luego por la parte inferior pues podríamos ver, esto corresponde al OnPilot, pero si tenemos más Smart Meter podemos ver pues otros, por ejemplo aquí arriba el consumo sería la climatización o cualquier electrodoméstico, cualquier circuito que nosotros en el que nosotros hayamos incorporado pues el Smart Meter, ¿vale? Con esto, con este análisis, como decía, pues es donde vamos a poder atacar bien los consumos de la mejor manera. ¿Y cómo se hace esto de la activación de cargas? Bueno, pues se puede hacer por producción, es decir, cuando la producción fotovoltaica sea X, yo activo una señal, pero lo más conveniente o lo más razonable es hacerlo por excedente, ¿no? Es el ejemplo que yo he puesto aquí. ¿Y cómo lo haríamos? Bueno, pues lo hacemos con el propio Data Manager que lleva incorporado el equipo, ¿vale? Los equipos WLAN tienen este Data Manager y aquí están las 4 salidas digitales que yo puedo ir activando en función de una potencia y un tiempo. Es decir, yo puedo activar cuando me sobren 500 vatios, activo la señal 1, esa señal 1 estaría conectada mediante un relé a el consumo X, ¿vale? El consumo que yo considere, ¿vale? Este sería un poco la tipología. Y cuando pase de 500 vatios, es decir, cuando me sobren en vez de 500 vatios 1000, pues puedo pasar a la señal 2, que pueda ser, cuando me sobren 500 vatios durante un tiempo, activo un consumo, y cuando pase ese tiempo y me sobren además 1000, pues activo otro, por ejemplo, ¿vale? Esto ya es en función de la imaginación y del conocimiento que tenga el instalador, ¿vale? Pero bueno, que tiene múltiples posibilidades. Otra forma también de derivar o activar cargas es pues mediante estas salidas digitales que incorpora el Data Manager, ¿vale? Que son estas cuatro salidas digitales, directamente con un aparato, con un dispositivo, como puede ser a muchos aparatos de aerotermia, que tengan también entradas digitales, ¿vale? Lo que llamamos Smart Grid Ready, que están preparadas para redes inteligentes. Al final, esto se está quedando un poco incluso obsoleto, aunque bueno, pues es interesante que yo, por ejemplo, cuando me sobre 500 vatios pueda activar el contacto 1 de la máquina X de aerotermia que tenga pues en modo eco, luego pasar a modo confort, así pasar por diferentes niveles de operación. Pero a día de hoy, y es una cosa que comentaba yo con Miguel y que luego él se extenderá en ello, la máquina de aerotermia de Daikin incorpora también el protocolo RS485, el protocolo Modbus, que es un protocolo bastante estandarizado para que podamos hablar desde nuestro inversor hacia la máquina, y a partir de ahí ya sí que podemos hacer pues todo lo que queramos, porque realmente tenemos teniendo un mapeo de Modbus y pudiendo poner a los dos dispositivos, a las dos máquinas a hablar, pues podemos hacer casi cualquier cosa, ¿no? Y esto es un poco lo que yo os quería comentar
para extender todo lo que os acabo de contar, que lo he contado de una manera muy ligera y muy básica, en este link de YouTube, luego pasaremos la presentación. Este link podéis entrar en un webinar que está, pues es más profundo de sobre todo lo que he estado yo hablando. Os vais a poder ver de una manera más profunda cómo se activan estas cargas, qué posibilidades tienen, etcétera, ¿no? Y ahora sí, por mi parte, nada más, le voy a dar la palabra a Miguel de Daikin, que debe de estar por ahí escuchándonos. También le voy a dar Sí. un poco los mandos de la nave para que nos hable primero de sus soluciones de aerotermia y también de todas las posibilidades que conlleva el conectar o el ligar la fotovoltaica con la aerotermia, que sin duda es para mí una decisión muy inteligente porque es la mejor pareja de baile. Y hay no sé cuál será el perfil, luego estudiaremos un poco el perfil de los asistentes, que la verdad es que ha sido bastante exitoso, hemos tenido más de 200 inscritos, pero sí que es cierto que lo que yo vengo detectando, y Miguel lo detectará por su parte también, es que pues hay una falta real de sincronización entre los instaladores de especialistas en fotovoltaica y los especialistas en aerotermia. Los especialistas en aerotermia patinan un poco en fotovoltaica y viceversa, ¿no? Y nuestra intención desde Fronius y también desde Daikin es un poco poner todo esto en común, intentar dar las herramientas para que cada vez se hable más de fotovoltaica y de aerotermia como un todo, ¿verdad? Así que nada, Miguel, todo tuyo, muchas gracias por estar ahí y cualquier cosa yo estaré Fenomenal. aquí a la espera. ¿Vale? Muy Gracias. bien. Oye, pues Francisco, muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar ahí. Yo soy Miguel Rubio del Departamento de Calefacción de Daikin. Gracias, por supuesto, lo primero a toda la familia de Fronius por esta oportunidad. Y bueno, como Paco os comentaba, vamos a hacer una presentación de lo que es la aerotermia y sobre todo, creo que ahora ya veis mi pantalla, Sí, sobre vemos todo tu en este momento dulce, ¿no? En este momento en el que, bueno, pues parece que por fin, y ojalá dure mucho tiempo, la aerotermia y la fotovoltaica, pues están haciendo muy buenas migas. Sin más, voy a empezar la presentación. Vamos a ver un poco de todo. Vamos a hablar también de ese Smart Grid que ha comentado antes Paco, de conexión con Modbus, pero también vamos a hablar de otros conceptos que creo que son importantes tenerlos en cuenta. Así que sin más vamos a comenzar esta presentación que, como veréis, va a hablar y bastante del cambio. Sin más, si os parece, comenzamos. Aerotermia ahora sí, pero ¿cuál? ¿Vale? Con este título hemos pretendido recoger cuáles han sido los principales cambios que se han producido en el sector y también en los hábitos de consumo y analizar cómo dichos cambios pues, afectan en este caso a las bombas de calor. ¿Vale? O mejor dicho, vamos a ver si las bombas de calor son capaces de dar respuesta a este nuevo entorno. Y es que los criterios para seleccionar un equipo están cambiando. A los criterios por todos conocidos como el de la eficiencia o el ahorro, pues se unen ahora nuevos aspectos que hoy todavía pues son casi más decisivos, ¿no? Razones ecológicas, su fiabilidad, la posibilidad de integración con otras fuentes de energía, como en este caso la fotovoltaica, su conectividad o ¿por qué no?, su facilidad de instalación y manejo, pues hoy son razones de peso. Así que vamos a hablar del cambio. Vivimos inmersos en él y es precisamente ese cambio el que nos hace pues, ser más exigentes, ¿no? Pensar, por ejemplo, en lo que se le exigía a una bomba de calor hace 10 años y compararlo con lo que le exigís ahora. Lo que antes valía ahora ya no es suficiente. Si antes uno se conformaba con tener agua caliente y poco más, pues hoy en día nos importan aspectos que antes eran impensables. Y además, a esto hay que sumarle que nuestro cliente cada vez está más informado. Ahora, cuando vamos a casa del cliente, pensar, por ejemplo, en un matrimonio mayor, pues además de preguntarnos, como siempre, que si vamos a tardar mucho, pues ahora además nos hacen preguntas del tipo de cuál es el consumo del equipo en stand-by o que cuál es el tiempo de anticiclo cada vez que el equipo hace una carga de ACS, ¿no? Esto es real, es verdad. Y seguro que tenéis pues miles de anécdotas, ¿no?, de este tipo, ¿no? El cambio, por tanto, es esa palanca que nos está haciendo a todos avanzar, ¿no? Y vamos a analizar este cambio bajo esos aspectos y vamos a ver cómo han afectado a las bombas de calor de aerotermia. En primer lugar,
claramente todos tenemos hoy una mayor conciencia social que se traduce en un mayor respeto y cuidado por el medio ambiente, ¿no? El planeta nos importa y mucho. Y cada vez más las razones ecológicas son un argumento más importante para elegir nuestro sistema de calefacción. Esa mayor conciencia ha generado también un cambio en los hábitos de consumo, en un uso más razonable de la energía y un consumo que al final se plasma en un nuevo código técnico de la edificación que también veremos. En tercer lugar, un cambio también en la propia evolución técnica de los equipos nos lleva a que el modelo ya no se corresponde con la potencia que entrega, por lo que ya no hablaremos de potencia en kilovatios, sino de clase o serie. Enseguida explicaremos esto. Otro aspecto importante, sin duda, es la fiabilidad, entendida esta como la capacidad de que el equipo nos siga garantizando el nivel de confort en cualquier circunstancia, aunque estemos en zonas muy frías. Como veremos, las bombas de calor han conquistado ya cualquier entorno y pueden también impulsar a alta temperatura, por lo que podemos incluso hablar también de, ¿por qué no?, conectarlos directamente a radiadores. El siguiente cambio importante es el hecho de que el consumidor ahora demanda una solución global. Ya no vendemos un producto, sino una solución, y esto implica también el servicio que lleva implícito. Además, nuestra bomba de calor debe poder combinarse con el resto de componentes de la vivienda. Lo acabamos de ver, lo comentaba ahora hace un momento Francisco. Y cómo no, queremos estar conectados, siempre conectados, y lo queremos ya. Sea lo que queremos, lo queremos ya. Y que también sea fácil de manejar y también de instalar y mantener. Bueno, pues esos son los 6 puntos que vamos a tratar en este ratillo y vamos a ver cómo afectan a las bombas de calor de aerotermia, ¿no? Se podrían añadir más aspectos del cambio. Por ejemplo, podríamos analizar también cómo han cambiado las exigencias de ACS y ver cómo las bombas de calor son capaces de dar también respuesta a esto, pero por falta de tiempo, por lo menos hoy es imposible, ¿no? Así que sin más, pues vamos a comenzar. Antes de meternos en harina, permitirme un breve comentario más. Para que el producto, en este caso las bombas de calor, sean capaces de evolucionar a este ritmo, un ritmo que nos impone el entorno, el mercado y no nosotros, se necesitan 2 cosas que, no por ser obvias, son menos importantes. Se necesita querer y poder. Querer cambiar y tener la capacidad para poder hacerlo. Querer implica ser valiente, arriesgar en muchos casos para ser los primeros en dar la mejor solución al nuevo entorno. En Daikin, desde nuestro inicio en 1924 hasta hoy, como multinacional japonesa, nos hemos distinguido por la excelencia técnica. Por ese deseo de avanzar y mejorar en nuestro entorno, pero siempre apoyándonos en una tecnología que nos es propia y que forma parte de nuestra esencia, ¿no? Para nosotros la innovación es sin duda el motor del cambio. Como podéis ver en la diapositiva, de aquellas 4 personas que comenzaron esta historia, hoy somos ya más de 70.000 los que seguimos apostando por el cambio. Pero además de querer, hace falta poder. Contar con la capacidad tecnológica y la experiencia necesaria. La innovación no se improvisa, no parte de cero, sino que se apoya en la propia experiencia, en una curva de aprendizaje constante que nos dan los años y que nos permite seguir aprendiendo para seguir mejorando. En Alterma esa evolución se llama Alterma 3 Blue Evolution. En 2006, Daikin fue el primer fabricante en lanzar al mercado un equipo capaz de dar frío, calor y agua caliente sanitaria todo en uno. Nacía así Alterma. Hoy contamos ya con más de 500.000 de equipos funcionando solo en Europa, lo que se traduce en la mayor curva de experiencia del mercado. Bueno, pues ahora sí, después de esta pequeña introducción, vamos a comenzar, si os parece, a ver todos estos aspectos del cambio. El primer aspecto que vamos a ver es la política medioambiental que ha impulsado el cambio y mucho. Mirad, como sabéis, actualmente nos encontramos inmersos en un plan de descarbonización en toda Europa. Europa está realmente obsesionada con la reducción de emisiones y para eso, entre otras medidas, aprobó en 2014 un nuevo reglamento sobre gases fluorados con el objetivo de alcanzar una reducción de las 2/3 partes de las emisiones en 2030, en comparación con el 2015. ¿Vale? Para alcanzar dicha reducción, estableció una tasa de descenso
el famoso face down, que muchos ya conocéis y que ha obligado a todos los fabricantes a buscar nuevos refrigerantes que tengan un PCA, un potencial de calentamiento atmosférico menor. Entre ellos el R32 es sin duda el más interesante. Como podéis ver en la gráfica, esa tasa de descenso se realiza en periodos de 3 años. En 2017 se produjo un gran revuelo en el sector por la entrada en vigor de la primera reducción del 93 al 63%. Pero fijaos ahora dónde estamos. Parece que la situación se ha normalizado, pero el año que viene de nuevo la restricción será importante hasta el 45%, lo que nuevamente disparará el precio del R410. Estamos, por tanto, en un momento de transición y toda la gama Alterma está pasando a la nueva generación Alterma 3, que entre otras ventajas incorpora ya el nuevo refrigerante de R32, que tan solo tiene un PCA de 675 frente a los 2087 del R410. Por tanto, nuestra primera recomendación para saber qué equipo de aerotermia elegir es la de que utilice ya los nuevos refrigerantes. Pero además nos encontramos también con un nuevo reglamento de seguridad que clasifica el R32 como un refrigerante tipo A2L. Esto quiere decir que tiene baja inflamabilidad y baja toxicidad, lo que limita su utilización en dos aspectos que nos interesan. En primer lugar, se condiciona la carga de refrigerante con el volumen del local. Pero si la carga es inferior a unos 84 kilos, no es necesario tener en cuenta el volumen mínimo de la habitación donde se vaya a instalar. Enseguida veremos que ninguna de nuestras bombas de calor Alterma, ni siquiera las grandes, superan esta cantidad de refrigerante en el interior, por tanto están exentas. En segundo lugar, para facilitar su uso en aplicaciones residenciales, se aprobó un Real Decreto Ley, el 20/2018, referente a las obligaciones administrativas para su legalización. Y como podéis ver en la tabla, de nuevo, si la carga de refrigerante es inferior a 84 kilos, podemos trabajar exactamente igual que veníamos haciendo con el R410. Y para aplicaciones residenciales no se necesita presentar ni memoria ni proyecto, por lo que podemos hacer cualquier instalación de R32 siendo instaladores nivel 1 o nivel RITE. En esta tabla que se encuentra la tarifa de calefacción, podéis ver toda la gama de soluciones Alterma. Está muy bien porque de un vistazo podéis ver las principales características de cada modelo. Podéis ver el tipo de refrigerante, cómo es la conexión, la temperatura máxima de impulsión, si da frío, calor o ACS. Bien, pues como ya hemos comentado, estamos en un proceso de cambio hacia la nueva generación de Alterma 3, por lo que dependiendo del modelo, aún es posible que convivan ambas series. Los que queráis podéis descargaros la tarifa de calefacción en PDF y el resto de tarifas de Daikin en el enlace que veis arriba, en idaikin.es. En el caso de los modelos pequeños, como la carga de refrigerante nunca excede los 1,84 kilos, la interconexión entre unidad interior y exterior sigue siendo con refrigerante y, como ya hemos visto, no existe ninguna limitación. Estos equipos vienen con una precarga inicial de 1,5 kg para 10 metros, es decir, hasta 10 metros no tenemos que hacer nada, ni añadir ni tampoco sacar gas. A partir de 10 metros, por cada metro adicional hasta 30, que es la distancia máxima, hay que añadir 200 gramos por metro. Por lo que aún en el caso más desfavorecida, vamos a superar la carga de los 1,84 kilos. Por tanto, siempre puedo instalarlo donde quiera sin ninguna restricción. ¿Y qué pasa con los modelos grandes? En los modelos grandes, donde la carga puede superar los 3 kilos, para poder seguir trabajando sin ninguna limitación, hemos acuñado el concepto HydroSplit. Lo que hacemos es llevarnos a la unidad exterior el intercambiador de placas, de forma que el intercambio de R32 agua se realiza en el exterior y la interconexión ahora es con agua. De esta manera, cualquier posible fuga siempre estará en el exterior, por lo que nuevamente podemos instalar el equipo sin ninguna restricción. En la unidad interior seguiremos teniendo el resto de componentes hidráulicos, el circulador, la resistencia, el vaso de expansión, la válvula de 3 vías, filtros, etcétera, ¿vale? Todo. Pero si yo no soy frigorista, puedo trabajar sin necesidad de manipular refrigerante, haciendo la interconexión en agua
Salimos en 1 pulgada y podemos hacerle, por ejemplo, incluso en PPR. Como veis, ahora en los esquemas, en los equipos grandes es todo igual, pero la conexión ya no es frigorífica, sino con centro hidrosplit con agua, por lo que puedo instalarla sin ningún tipo de complicación. Bien. Siempre que trabajemos con agua en zonas frías hay que proteger contra el riesgo de congelación. Lo habitual es añadir anticongelante, pero aparte de ser caro, reduce el rendimiento y no sé si sabéis que si la instalación lleva glicol está prohibido conducir el desagüe, conducirlo directamente a la válvula de seguridad a un desagüe. Habría que llevarlo a un recipiente aparte. Así que os proponemos una solución mejor, que es instalar 2 válvulas anticongelación como esta. Importante, siempre que el equipo tenga tensión, no va a congelar. Si hace falta arrancará la resistencia, pero el equipo está siempre protegido. En caso de un despiste, un corte de luz o avería, sobre todo ojo en segunda residencia, lo que recomendamos es instalar esta válvula, que es mecánica y si detecta que la temperatura del agua baja de 3 grados, abre y evita un daño mayor. Pero insisto, esta válvula no tiene que abrir. En teoría no debería abrir nunca porque las máquinas deben estar con tensión, pero es un sistema adicional de seguridad. Vamos a poner una en cada línea ida y retorno, por supuesto en el exterior de la vivienda, y además instalaremos también un aireador para que en caso de abrir nos aseguremos de que pueda vaciar. El segundo aspecto que destacábamos era el nuevo código técnico. En el H0 es más restrictivo que su anterior versión y limita aún más el consumo de energía de los edificios. Esto favorece la instalación de bombas de calor, ya que hoy en día estamos utilizando ratios en torno a los 45 vatios por metro cuadrado para obra nueva, cuando no hace mucho superábamos los 100 vatios por metro cuadrado. Es decir, de un tiempo para acá hemos visto una clara reducción de la potencia de los equipos. Pero además, el código técnico incorpora una novedad importante en el H4, contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria. En este apartado desaparece la diferencia de zonas climáticas, siendo el porcentaje exigido del 60% siempre que la demanda total de ACS no supere los 5.000 litros. Y ojo, por primera vez ya no se dice que lo que no se alcance debe atenderse con energía solar térmica, sino que ahora ya se habla solo de energía renovable, abriendo así la puerta a otras, como por ejemplo la fotovoltaica. El tercer cambio importante al que tenemos que hacer referencia, que se ha producido gracias al avance de la tecnología, es sin duda el cambio en la nomenclatura. Todos estamos más que habituados a hablar, o mejor, a nombrar a los equipos por su potencia. Un equipo de 8 kilovatios, de 12 kilovatios, le dimos precio y decimos, dame el equivalente de una máquina de 14 kilovatios, etcétera, ¿no? Pero nunca hacemos referencia bajo qué condiciones queremos esa potencia. Esto, que en un principio tenía su razón de ser, pues el comportamiento inicial de los equipos era similar y todos se desplomaban conforme bajaba la temperatura exterior, hoy sinceramente ya no refleja la realidad. Todos los nuevos desarrollos de Alterma 3 se caracterizan por mantener la potencia y, por tanto, garantizar el nivel de confort precisamente cuando más lo necesitamos, es decir, cuando más frío hace. Así que ya no vale con decir un equipo de 6 kilovatios, porque no sabemos qué estamos comparando. Un equipo de 6 kilovatios de Daikin con 0 grados de temperatura exterior sigue dando los 6 kilovatios, cuando otros se quedan con suerte en los 4. Lo correcto ya no es hablar de kilovatios, sino de clase. En esta tabla, que está sacada del databook, podéis ver cómo varía la potencia y el consumo en función de la temperatura de impulsión de agua y la temperatura exterior. En el eje vertical a la izquierda tenéis la temperatura exterior y en horizontal LWC es la temperatura de impulsión. Si os fijáis en el centro, un Alterma clase 6 es un equipo que a 7,35 nos da una potencia de 7,74 kilovatios. Por tanto,
no es una Alterma de 6 kilovatios, sino una clase 6, que es distinto. Y mirad lo que sucede a 2 grados bajo cero. Si miráis ahora abajo del todo, una serie 4 que a 7,35 nos da 6,41 kilovatios, y no le llamamos una 6, sino una erga 04, incluso a menos 2 da 5,43, y a menos 20 todavía nos da 4,29 kilovatios. Por supuesto, todos estos datos son sin resistencia eléctrica, ¿eh? Es decir, queda claro que la nomenclatura del equipo no se corresponde con la potencia. Para ver cuál es el equipo de Daikin frente a otro fabricante, no os guiéis solo por el nombre, sino que vamos a intentar comparar peras con peras. Bien, el siguiente punto es la fiabilidad. Todos sabemos que cuando baja la temperatura exterior el equipo pierde potencia. Y el miedo a quedarnos cortos muchas veces nos lleva a sobredimensionar. Esto, que desgraciadamente es habitual, es algo que tenemos que ir corrigiendo, sobre todo con las nuevas bombas de calor Alterma 3, pues son capaces de mantener la potencia incluso con 15 grados bajo cero. Vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que queremos climatizar una vivienda de 100 metros cuadrados en Madrid y, claro, como nadie hace un cálculo de cargas, pues partimos ya de inicio de un valor de seguridad. Por ejemplo, vamos a suponer 75 vatios por metro cuadrado. Si son 100 metros cuadrados, pues 75 por 100, la demanda sería de 7,5 kilovatios. Con lo que nos iríamos a un modelo 8, ¿vale? Pero como estamos en una zona fría y no queremos quedarnos cortos, pues ponemos el modelo siguiente, que es una 11. Es decir, que en lugar de haber instalado una 6, montamos una 11. Y luego, claro, queremos que el equipo, como es inverter, pues nos module. Como podéis ver en la tabla, si trabajamos a 40 grados, que es más que suficiente para un suelo radiante, de hecho recomendamos ir a 35, una 6 nos da 7,57 kilovatios, por lo que habría sido suficiente y en lugar de eso, pues nos hemos ido a una 11, ¿no? Sobre decir que sobredimensionar el equipo en muchas ocasiones nos deja fuera porque incrementamos el precio de nuestra oferta frente a la competencia. Ahora me gustaría que os fijéis en la antigua generación de R410. Si os fijáis en la parte inferior, el modelo 8 nos da 10,2 kilovatios a 7,35, ¿vale? Y en cambio, la nueva Alterma 3, mucho más evolucionada, nos da incluso menos, 9,37. ¿Dónde está entonces la mejora, ¿no? Estamos hablando de innovación, tanto hablar de cambio, y dónde está el cambio, ¿no? ¿Cuál es la clave? Pues mirad, fijaos la dispersión que tenemos entre las dos series. En la antigua Alterma 2, entre más 20 y menos 20 grados de temperatura exterior, el equipo 8 se mueve entre los 13,46 y los 3,73, es decir, tenemos una dispersión de 10 kilovatios. El equipo que puede dar 13 kilovatios se desploma hasta los 3. En cambio, con la nueva generación, para la misma variación de temperatura exterior, tan solo nos movemos entre los 8,16 y los 6,14, es decir, solo 2 kilovatios. Esta es la clave, que cuando antes una bomba de calor en zona fría no daba la talla y eso nos obligaba a irnos a un equipo mayor, eso ya no es necesario. La mejora tecnológica y la innovación nunca ha estado en sacar al mercado equipos de más potencia. Para eso basta con un compresor mayor y una batería más grande. La mejora consiste en ser capaz de mantener las prestaciones del equipo precisamente cuando más lo necesito, que es cuando hace frío. Pero además, con Alterma 3 somos capaces de mantener la potencia sin que eso dañe el rendimiento, sin penalizar el consumo. Fijaos en los COP 3,94 y 4,5. Y por si esto fuera poco, además, los nuevos desarrollos llegan hasta 65 grados y la nueva Alterma 3 Supra permite impulsar incluso a 70 sin necesidad de resistencia. En conclusión, podemos decir que las bombas de calor han conquistado ya cualquier clima y son la mejor opción para cualquier aplicación, tanto baja temperatura, en suelo radiante fan coil, como alta temperatura, y tanto para el mercado de obra nueva como también para el de rehabilitación. Quinto punto, vamos a hablar de integración. Para eso recuerdo primero la gama actual que tenemos en Alterma 3, ¿vale?
Si miráis en el cuadro primero de arriba a la izquierda, en la gama pequeña de aerotermia tenemos las ERGA, que tenemos la serie 4, 6 y 8, que puede impulsar a 65 grados de temperatura. A la derecha tendríamos el nuevo lanzamiento de geotermia con R32, que también impulsa a 60 grados en modelos 6 y 10. Y en la parte inferior tenemos los equipos de gran potencia con el concepto HydroSplit que ya hemos comentado. Tenemos a la izquierda la EPGA 11, 14 y 16 que puede impulsar a 60 grados de temperatura y la EPRA o la Alterma 3 Supra 14, 16 y 18 que incluso es capaz de sacar el agua hasta 70 grados. Tenemos tres tipos además de unidades interiores a combinar. No todas las combinaciones son posibles con todas. Por eso lo mejor siempre es consultar. En la tarifa de calefacción que antes os he comentado, donde podéis descargarosla, viene muy bien explicados los SED y las combinaciones posibles. Tenemos la versión mural, sin depósito. Tenemos, por supuesto, depósitos tanto de inos como multienergéticos de polipropileno aparte. Y en el caso de querer ACS, la conexión con el depósito la haría el instalador. Tenemos la versión integrada, que es un equipo de pie que ya incorpora el acumulador de inoxidable para ACS en volúmenes de 180 a 230 litros. Y un tercer tipo de unidad interior, que llamamos Compad, que es una versión integrada, pero con depósitos multienergéticos, que luego veremos con más detalle porque es un poquito particular. El control en Daikin también es nuevo. Se ha mejorado mucho la simplicidad de manejo para el usuario y también para el instalador, ya que se incluye un asistente de configuración que en tan solo 8 pasos permite dejar el equipo funcionando. Y por supuesto la puesta en marcha está incluida y corre por nuestra cuenta. Simplemente nos avisáis y listo, y vamos para allá. Bien, vamos a hablar de un poquito del control. Para el control del equipo podemos trabajar distintas. Control TH, control TH externo o control TAI. En modo TAI trabajamos solo por salto térmico. No tenemos ninguna comunicación entre la vivienda y el equipo. Simplemente para o arranca por temperatura. La segunda opción, en control TH, que la tenéis arriba del todo, es cuando el termostato ambiente es nuestro propio mando Madoka. Lo conectamos en el pino P2 de la máquina, por lo que llevamos una señal de 0 a 10 voltios y vamos con curva interior. Solo en este modo, en control TH, con nuestro mando, podemos utilizar la app de Daikin para hacer un control remoto del equipo. Mediante una tarjeta, pues nos conectamos al router, nos bajamos la aplicación Daikin Residential Controller y sin más, ya podemos gestionar en remoto tanto el clima como el agua caliente sanitaria. Y finalmente, el tercer tipo es el control TH. En este modo, se habilita el Bonero X2M de la Alterma y mediante señales de entrada, contactos secos, podemos controlar el equipo. Si cerramos entre el 35 y el 30, el equipo arranca en calefacción. Y si lo hacemos entre el 34 y el 30, arranca en frío. Si tenemos varias zonas, lo que hacemos es conectar todos los termostatos en paralelo con una caja de relés, de forma que cuando un termostato pida, cierre el contacto y arranque la Alterma. Generalmente, el propio regletero del suelo radiante ya tiene una señal de salida para poder hacer el marchaparo. Bien. Es bastante frecuente encontrarnos situaciones como la del esquema en la parte inferior, en la que queremos dar el calor por suelo radiante y el frío solo con fan coil. Pensar, por ejemplo, en una zona de costa o de humedad relativa alta donde no queremos tener problemas de condensación. En ese caso, Alterma nos da una señal de salida, 220 voltios, en frío. Y con esa señal podemos cerrar una válvula de aislamiento para no dar servicio al suelo. Esta misma señal en frío también la podemos utilizar para cambiar los termostatos en modo verano. Si os fijáis otra vez arriba a la izquierda en el hornero en el X2M, en la parte superior veis que existen otras dos entradas, 34A y 35A. Es lo que llamamos doble punto de consigna. Esto es muy interesante cuando trabajamos con dos temperaturas de agua o dos zonas TAI. Podemos utilizar las 4 entradas de forma que ahora, en modo calefacción, si cerramos entre 30 y 35, es T1 de calefacción. Por ejemplo, 35 grados para un suelo.
Y entre 30 y 35A cambiamos a T2 de calefacción, que por ejemplo la fijamos a 45 grados para ir contra fan coil. De este modo podemos trabajar a temperatura baja, la T1, y solo cuando hay simultaneidad el equipo sube a la segunda temperatura de impulsión. Cuando deja de haber demanda en la zona 2, el equipo vuelve a trabajar con las condiciones de la primera temperatura a los 35 grados, con lo que así maximizamos el ahorro, ¿vale? Y lo mismo sucede en frío. Podríamos decirle entre el 30 y el 34 que sea la T1 de impulsión en frío, por ejemplo 17 grados para un suelo radiante, para que no condense, y que cuando cerremos entre el 30 y el 34A cambie a T2 de frío, que sea 7 para fan coil. Bien, además, esto nos permite de forma súper sencilla poder combinarlo con fotovoltaica. En este esquema, como veis, tenemos una aguja que puede tener el volumen de agua que nosotros queramos, podemos usarlo como un buffer, como una inercia, y a continuación un grupo de mezcla. Imaginar que yo trabajo con la T1 a 35 a un suelo radiante y cuando tengo generación en placa, cierro el segundo contacto entre el 30 y el 35A y cambio la temperatura de impulsión a 55, de forma que en las horas centrales del día, en lugar de acumular en baterías, podríamos usar nuestra inercia como pulmón y después a lo largo del día calentamos la vivienda y mantenemos con el grupo de mezcla la temperatura de los 35 grados. Bueno, pues es una opción muy sencilla de aprovechar, como antes ha comentado Francisco, esa energía sobrante para acumularlo directamente en agua y ni verterlo ni ir a baterías. Bien, hace un año cuando tuve la oportunidad de participar en la pasada convención de Fronius, os presentamos una tarjeta LAN que nos permitía poder modificar la curva de trabajo del equipo mediante dos entradas digitales, que nos definían cuatro tipos de funcionamiento. Hoy, un año después, podemos confirmaros ya que contamos con soluciones para combinar con fotovoltaica. Actualmente podemos modificar la temperatura de ACS, la temperatura ambiente o la temperatura de impulsión de agua y todo esto con Modbus o mediante contactos secos. Dependiendo del equipo, de la alterma que sea, para utilizar el Modbus podemos tener diferentes tarjetas, la RTW, la de DKN Server o la de COM. ¿Vale? En este caso, la de COM, que es la que estáis viendo, esta tarjeta se conecta en el P1, P2 a la alterma, en el bus, como si fuera un mando más, donde iría el control Madoka, y podemos utilizar o bien las señales digitales de entrada, S, para modificar los set point de impulsión, de calefacción, de refrigeración o el valor de consigna de ACS, que sería la tabla de arriba a la derecha, o también podemos ir con Modbus. Usaríamos la conexión el RS485 y podemos modificar también tanto los valores de temperatura de agua en frío o en calor, que serían los puntos 1 y 2, o la temperatura ambiente, que sería el punto 5. Otra posibilidad es usar la tarjeta de DKN Server, que es un Modbus con Wi-Fi y que además nos permite tener también un control de voz con Alexa o con Google Home. No es un contacto que simplemente nos enciende o apaga el equipo, sino que realmente nuestra app y la de Alexa se han conectado, se conectan, de forma que podemos decirle a Alexa, pon por ejemplo 22 grados en el salón, y el equipo reconoce la orden y cambia el set point. Bien. Una aplicación especialmente pensada para trabajar con bivalencias en combinación con otras fuentes de energía, como por ejemplo una caldera de leña, de pellet y también con fotovoltaica, es la versión Compact que antes hemos comentado. Estos equipos trabajan con una filosofía diferente de producción de ACS, ya que el agua del depósito no es agua de consumo. Es decir, no acumulamos ACS y por tanto, entre otras ventajas, estamos exentos de tener que hacer tratamiento antilegionela. La producción de ACS la vamos a realizar al paso. El volumen del depósito lo usaremos solo para ceder energía al agua fría que circula por dentro del serpentín que veis de mayor diámetro. De forma que cuando abrimos un grifo, conforme realiza todo el recorrido, ganamos temperatura y vamos a producción. Pero la producción es instantánea.
Podemos sacar hasta 30 litros por minuto, por lo que nos da de sobra para atender grandes consumos. Pues bien, este equipo de serie incorpora una válvula de bypass interna, de forma que si detecta que tenemos un exceso de temperatura en el depósito, sobre la temperatura de consigna de ACS, abre el bypass para dárselo al circuito de calefacción. En la imagen de la derecha está representado el equipo con un grupo de bombeo para una solar térmica, pero me daría igual pensar que es que el equipo tenemos temperatura. ¿Cómo funcionaría? Imaginaos que estamos trabajando contra un suelo radiante impulsando a 40 grados y retornamos a 35 y que hemos fijado la temperatura del depósito de ACS en 50 grados, ¿vale? Y supongamos que tenemos el equipo conectado a una solar térmica o como que incorpora un serpentina adicional de carga, lo tenemos conectado a cualquier otra fuente de apoyo, ¿vale? De forma que el depósito está a 60 grados. Bueno, pues lo que hace el equipo es que es abrir el retorno, que está a 35 grados, y robar energía para cedérselo de nuevo al circuito de calefacción. Conforme roba energía el depósito, se irá enfriando y cuando nuevamente llega a la temperatura de consigna de ACS, cierra el bypass. Es una manera muy inteligente de aprovechar la energía sobrante del depósito tanto para ACS como calefacción. Bueno, pues estos equipos vienen de serie con ese protocolo, con ese Smart Grid Ready que antes os comentaban, ¿vale? Viene de serie con este protocolo de forma que mediante un contacto podemos cambiar el valor de consigna del depósito. Podemos seleccionar 3 modos de funcionamiento: confort, estándar o eco, y aumentar o bien solo la temperatura de calefacción o calefacción más ACS. Suponer que tengo de nuevo una producción, una instalación fotovoltaica y yo le digo que cuando tenga, por ejemplo, 2 kilovatios, pues que me cierre el contacto del Smart Grid. Entonces, en el modo eco subimos 7 grados la temperatura del depósito. Y como hemos visto antes, el equipo, si tiene sobretemperatura, él solo abre el bypass interno y se lo entrega a la calefacción, con lo que necesitamos tener que utilizar un depósito de pulmón adicional o un grupo de mezcla, pues estaríamos haciendo el aprovechamiento de toda la fotovoltaica. El equipo ya lo hace todo él solo de forma directa, ¿vale? Pasa el retorno de calefacción por el depósito y calentaríamos la casa sin necesidad de compresor. Bien. Y por último, que sea fácil. Fácil es una palabra mágica, ¿no? Yo creo que si algo es fácil siempre es mucho mejor. Ya hemos visto la facilidad para el usuario, la conectividad y el nuevo MMI mucho más intuitivo, pero además de las ventajas para el usuario, también se ha incrementado la fiabilidad para el instalador. El equipo ahora es más compacto, solo ocupa en planta 600 por 600 milímetros y todas las tomas están en la parte posterior, por lo que no se necesita dejar ningún espacio a los lados. En cuanto a las conexiones, 3 pares de tuberías, y de retorno en calefacción y de retorno de ACS y la conexión con el exterior, con la unidad exterior, que ya hemos visto que es frigorífica en las unidades pequeñas y de agua hidrospray de los modelos grandes. Además, se incluye de serie todos los componentes hidráulicos necesarios, vaso de expansión, válvula de seguridad, incluso hemos incorporado un filtro ciclónico magnético, que es un defangador de serie en los equipos para evitar tener problemas de lodos. Y se incluyen de serie todos los componentes, además, como son las llaves de corte y de retorno de calefacción y también una válvula de bypass para asegurarnos el caudal mínimo. Bien, por último, todo esto va arropado con un nuevo software de selección de Alterma que es online. Se llama HSN, Heating Solution Navigator, ¿vale? Accedéis a través de la dirección standbyme.daikin.es y os podéis registrar directamente, ¿vale? Pinchando aquí veis o bien a la derecha iniciar sesión si ya estoy registrado o si no, registre su cuenta, metéis los datos y os podéis registrar directamente. Una vez dentro podemos elegir nuestra Alterma, calcular el tiempo de amortización en función del precio de la energía, ver por supuesto el porcentaje de horas de funcionamiento de la resistencia eléctrica, sacar tanto los esquemas eléctricos como hidráulicos, etc. Y todo esto lo podemos adjuntar a nuestro presupuesto para presentarlo a nuestro cliente. Yo personalmente os animo a entrar y a que lo trasteéis, a que lo toqueteéis, porque la verdad es que está muy bien. Bueno, pues esto era un poco lo que hemos visto en esta jornada. Hemos hablado del cambio
y de que para cambiar se necesitaban dos cosas, querer y poder, capacidad técnica y experiencia. Hemos visto que nuestra primera recomendación para saber qué equipo de aerotermia elegir es el de utilizar ya los nuevos refrigerantes R32 con un menor PCA y con mejores rendimientos. Sobre todo, que no nos limite la carga de gas y que podamos, con el concepto de HydroSplit, instalarlo sin ningún tipo de restricción. Hemos visto también la importancia de no sobredimensionar los equipos con el nuevo código técnico y ajustarnos a las potencias. Que el modelo de Alterma no se corresponde con la potencia, sino que nos da mucho más. Ojo, por tanto, a la hora de hacer presupuesto, vamos a mirar siempre las condiciones de trabajo. Por ejemplo, una EPG 16 pues, nos puede dar incluso 19 kilovatios y pico. Hemos visto que los nuevos desarrollos, los nuevos compresores Blue Evolution de inyección de gas mantienen la potencia cuando baja la temperatura hasta menos 15 grados, que los equipos deben poder combinarse con otros sistemas y fuentes de energía y que todas las altermas permiten ya hacer esto mediante contactos Modbus o incluso con KNX, y también un nuevo software de simulación, el HSN, para hacer la selección y el cálculo de nuestro sistema. Bueno, pues por mi parte, nada, daros las gracias a todos los que seguís al otro lado. Ahí abajo tenéis mi correo electrónico para que, por supuesto, pues me podéis escribir si queréis algún comentario sobre el curso, qué os ha parecido, cualquier consulta o cualquier pega, aunque ahora vamos a intentar solucionar las máximas posibles, pero en cualquier momento, por supuesto, libres de mandarme lo que os parezca. Pues por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos. Pues gracias a ti, Miguel, por tu exposición. Muy interesante adentrarnos ahí en el mundo de la aerotermia, sobre todo los que no estamos tan familiarizados con él. Y ahora lo único es que siempre solemos reservar algún espacio para resolver algunas preguntas. Con lo cual, bueno, pues todos los que estáis ahí escuchando, si tenéis alguna duda o os ha quedado alguna duda, tanto de lo que ha comentado Miguel como de mi breve introducción, pues estáis a tiempo de efectuarla. En cualquier caso, que sepáis que bueno, pues a todos los asistentes os mandaremos la presentación y también dejaremos colgado este vídeo en nuestro portal de YouTube para que podáis acudir a él cuando lo consideréis. Y también, bueno, como ha dicho bueno, Miguel ha dejado ahí su correo electrónico, creo, en la última diapositiva. No obstante, todas las preguntas que no se contesten o que os vayan surgiendo a posteriori, pues las trataremos de contestar, ¿vale? Aquí yo voy a leer una pregunta, ¿vale? A ver qué nos hace. Ahí se me ha ido. Ignacio García. Y dice, ¿qué equipo sería el adecuado para utilizarlo con radiadores en una rehabilitación? Gracias. Bueno, vamos a ver. En principio, si vamos a ir a radiadores, estamos hablando de emisores de alta temperatura. Es verdad que antes se trabajaba a 80 grados, ahora se trabaja o se calculan a 70, pero hay muchos radiadores que con 58, 60 grados no es más que suficiente. Entonces, en principio, para ir a radiadores, dependiendo, claro, aquí es que hay mucho que hablar, ¿vale? Porque no es lo mismo que sea de aluminio, que sea de fundición, pero vamos, podríamos ir a la EPGA, cualquier equipo de R32 nos saca el agua ya de 60 grados para arriba, ¿eh? Pero tenemos que tener en cuenta una cosa importante, y es que una cosa es que el equipo a mí me dé alta temperatura y otra cosa es que yo directamente pueda quitar, por ejemplo, una caldera de gasóleo y poner el equipo a trabajar contra radiadores, porque los saltos térmicos con los que trabajan son distintos. Pensar que un radiador está pensado para trabajar con un salto entre, no sé, 30, 40 grados de salto térmico y una bomba de calor de aerotermia, aunque vayamos a alta temperatura, no trabaja con un salto superior a 10 grados de salto térmico, entre impulsión y retorno. Por tanto, seguramente nos va a tocar adaptar la instalación. Vamos a tener que meter una aguja y una bomba secundaria. Luego también hay que ver si nos vale la bomba, el diámetro de tubería, seguramente a alta temperatura los diámetros son más pequeños. A lo mejor tenemos tubo de 12 y yo tengo que ir con 16. Entonces, vamos a ir a cualquier equipo de R32, nos vale para ir a radiadores en cuanto a temperatura de impulsión, porque podemos hablar de 60, 65, 70 grados, pero
vamos a tener que ver realmente, bueno, hacer un pequeño cálculo, ¿vale? Ver un poquito el número de elementos de aluminio, ver con el nuevo salto térmico cuál es lo que están emitiendo y si nos va a valer para la vivienda o no. Pero vamos, a priori, cualquiera de la gama nueva sería válida. Muy bien, Miguel. Otra pregunta que te hace Daniel es en la gama de Alterna 3 Compact, ¿cuál es el caudal que has dicho que es capaz de suministrar Sí, en AGS? claro, pensar que nosotros en este equipo, o sea, ¿no? En un equipo convencional, el caudal es el que yo quiera, porque yo decido lo que saco, ¿no? En cambio, en estos equipos, como vamos al paso, el serpentín tiene 1 pulgada y entonces nos limita la sección de paso para no pasarnos de velocidades muy altas que empezamos a tener algún problema de cavitación o de ruido, ¿vale? Vamos a poder sacar sin problemas hasta 30 litros por minuto y pensar que son 30 litros por minuto a temperatura de depósito. ¿Vale? La nueva generación de Alterma 3, yo puedo calentar el depósito en ACS a 60 grados sin resistencia. Normalmente, nuestro servicio técnico lo fija a 48 grados, 50 es más que suficiente. Pero incluso si yo tengo 50 grados, serían 30 litros por minuto a esa temperatura. Cuando luego mezclamos con agua fría para tener a 40 en punto de ducha o de servicio, pues las producciones son muy altas. Entonces, nos cubre de sobra para una vivienda unifamiliar y a nivel residencial nos cubre de sobra. Muy bien, otra pregunta interesante que nos hace Pablo Bras es bueno, acerca del Modbus, ¿vale? Para conectar el equipo Fronius con Daikin. Comenta que una vez realizada la conexión entre los equipos, ¿dónde se haría la configuración? Claro, muy buena pregunta porque nos falta lo de siempre que es quién es el integrador, ¿no? Al final, Fronius nos da una salida Modbus, mi máquina habla también Modbus, pero ahora hay que integrarlo, ¿vale? Nosotros no llegamos más allá. Nosotros lo que os damos es la posibilidad mediante una tarjeta de pasar del lenguaje Daikin a protocolo Modbus y ahora ya habrá que el integrador que corresponda pues darle las señales de consigna que en función de los valores que queráis. Pero nosotros esa parte de integración no la realizamos. Pues lo mismo ocurre con nuestros equipos, es decir, nosotros pues al poder comunicar en Modbus lo que tenemos es pues un mapeado en el cual pues puedes interrogar al equipo para sacar pues las consignas o la información que necesites, pero en cualquier caso pues necesitas integrarla tanto ya sea para hablar con una aerotermia o para tu propio sistema de monitorización para lo que se considere. Claro, fíjate, Paco, cuando tú comentabas al principio lo del Fronius on Pilot, ¿vale? De cómo Ujú. poder utilizar el sobrante, hablamos de trabajar con una resistencia de carga variable, ¿vale? Al final, evidentemente que es una opción muy interesante, pero estamos hablando de una resistencia. Si en lugar de una Ujú. resistencia podemos hacerlo con un compresor o con un COP, que en lugar de 1 a 1, pues ya me da un 3 y pico 4, pues Ujú. todavía multiplicamos mucho más esa La mejora, ¿no? Que nos eficiencia. da eso es. Mm. Otra cosa que nos dice Daniel es haciendo un cálculo rápido, la energía que podemos acumular con un delta a 5 grados centígrados para un depósito de 100 litros de inercia son 580 vatios, que aplicando un COP de 2,5 hablamos de acumular 232 vatios eléctricos fotovoltaicos. Y te pregunta, bueno, que no es mucho, ¿verdad? Bueno, aquí no es tanto la punta que nos va a dar, sino el mantener la curva en todo ese periodo valle en el que tenemos generación y no tenemos consumo. Nos pasaría un poco similar cuando vamos con solar térmica. O sea, no queremos que el equipo, el depósito gane mucha temperatura, sino que queremos es mantener una temperatura durante el mayor número de horas posible y que se lo vaya disipando a la instalación a suelo radiante de manera constante durante todo el periodo. ¿Vale? Entonces, nos da lo que nos da el serpentín, pensar que el apoyo o este equipo, la versión Compact, está jugando con el volumen que tenemos en el depósito y con un serpentín que es el de carga que hace un bypass interno, pero evidentemente que nos limita. Pero sí que nos da, pues eso, un apoyo constante, pues lo que hablamos siempre, ¿no? Yo justo cuando tengo más generación en placa, no tengo nadie en la vivienda, pues me ahorro baterías, abro el bypass, arranco la bomba circuladora y caliento la casa entre comillas, o es un apoyo pues gratuito.
Y José Luis nos dice también que has comentado, has hecho referencia a un contacto seco y que, bueno, pregunta si te refieres a un contacto libre de tensión. Sí, eso es. Todas las Libre. señales en Alterma, en ese borneo X2M, si por ejemplo tengo un suelo radiante y el distribuidor, la centralita del suelo radiante es la que me va a dar la señal de marcha paro o un fan coil, siempre es un contacto seco en la alterna, es un puente libre de tensión. ¿Vale? Si el da 12 o 24 voltios, pues lo haremos siempre vía un relé. Y César también pregunta si el on-pilot se comunica directamente con Daikin y saca su máximo rendimiento. Y bueno, pues Estamos el ahí. on-pilot, realmente el on-pilot, como acabas de comentar, Miguel, pues bueno, pues está pensado para acometer directamente pues en una resistencia o en cualquier tipo de resistencia. Lo más normalmente son resistencias metidas en un tanque, en un boiler, bimetálicas. También puede ser con suelo radiante, etcétera, pero bueno, no está pensado para interactuar tanto como, por ejemplo, el Modbus que hemos comentado o las salidas digitales. Sí, o el Data Manager que has comentado, que es el Smart Grid, encaja perfectamente ese sí con la tarjeta y con las señales de entrada para modificar los setpoints míos. Exactamente. Otra cosa que dice Marco Oliva, a ver, es cómo se dice el simulador de diseño de instalaciones de Daikin, el que salía en Sí, en la penúltima diapositiva. sí, sí, os la voy a poner. A ver, el simulador, a ver si. No sé si estoy todavía compartiendo la pantalla o no. Sí, Ya no. ¿Ah, sí? yo creo Bueno, que pues se ha quedado por lo menos tu última. Sí, sí, vale. está Sí, compartiendo. aquí lo veis. Mirad, en realidad el programa se llama HSN, Heating Solution Navigator, ¿vale? Pero se accede a través de un portal que es el Stand By Me. La dirección la tenéis abajo, www.standbyme.daikin.es. Cuando entráis en este portal, que es esto que veis aquí, lo primero que nos vamos a encontrar es en la parte inferior este recuadro para podernos registrar. Y cuando nos registremos ya, entraremos ya de siempre con nuestro password en una parte que ya es el HSN, que es esta solución para hacer la selección. Pero vamos, el acceso es standbyme.daikin.es. Ujú. Vale, y mi amigo Alberto Medrano te pregunta a ti si utilizando solo radiante realmente se puede enfriar una casa. Pues sí, depende de dónde, ¿verdad? Porque aquí, pues, me dices que estás dependiendo de qué zonas. A ver, el problema siempre es el mismo con los refrescamientos, y es que si nosotros enfriamos el suelo y enfriamos por debajo del punto de rocío, vamos a tener problemas de condensación. Para evitar eso, impulsamos más alto, con lo cual estamos más limitados que en calefacción. En un suelo refrescante, pues es difícil sacar más de 50 vatios por metro cuadrado. Entonces, dependiendo de la zona, muchas veces es un refrescamiento y depende del aislamiento de la vivienda, por supuesto, que es más que suficiente. En otros casos, dependiendo de la vivienda o de donde esté, pues puedo o bien hacer solamente el frío con fan coil impulsando más bajo o hacer las dos cosas a la vez. Hago un refrescamiento con el suelo radiante y luego el fan coil de apoyo. Por ejemplo, ese doble punto de consigna que comentábamos, imaginaros en verano, yo tengo el suelo refrescante a 17 grados, pero luego aparte me pongo dos fan coil o un fan coil en el salón por si tengo un día una carga porque tengo mucho calor, que tengo ahí una cena o tengo lo que sea. Entonces yo de normal a 17 grados con la alterma trabajo tan ricamente. Que tengo un sarao y que tengo calor, enciendo el fan coil, con lo cual cierro la segunda temperatura, la alterma cambia y se pone en ese momento a trabajar a 7 grados y una vez que ya me he enfriado el salón, apago el fan coil y ella sola otra vez vuelve a trabajar a los 17 grados de impulsión. Es una manera también de trabajar con ese doble punto de consigna que hemos comentado. Pero evidentemente el frío en refrescamiento tiene la limitación de la humedad relativa. No Muy sé bien. si. Muy bien, pues yo creo que por no alargar esto mucho más, sobre todo porque también los que estamos acostumbrados a hablar más en público y nutrirnos un poco de la energía de los asistentes,
pues tenemos un termómetro más para saber cómo está la gente, de cansada o de no. En nuestro caso nos hemos ido bastante ya de tiempo, con lo cual hay algunas preguntas que todavía no nos han respondido. No obstante, bueno, casi todas están dirigidas a Miguel y como, bueno, ¿No? has dejado O me las mandáis si queréis sin ningún problema o lo que queráis. y las que tengan que ver con cualquier duda que tengáis respecto a Fronius, pues ya sabéis, bueno, los canales de comunicación habituales, tenemos nuestro soporte técnico y nuestros technical advisor para poder prestaros la atención que necesitéis. Así que por mi parte yo creo que es todo. Agradecer una vez más a Miguel por, bueno, por prestarse también aquí a compartirse en el maravilloso mundo de la fotovoltaica. Que tengo que aprender mucho, tengo que aprender mucho. Sí, bueno, suscribo lo que dices, en la otra dirección. Tenemos que aprender mucho los unos de los otros, porque bueno, sin duda, pues el futuro está entrelazado, ¿no? El futuro de la fotovoltaica y todo lo que tiene que ver con la aerotermia también está muy relacionado. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis asistido a este webinario y nos vemos en los próximos y como he dicho al principio, pues desde aquí lanzaros un mensaje de ánimo y bueno, y de aliento para salir de esta situación que sin duda la superaremos siendo mejores y más fuertes, ¿vale? Así que nada, gracias por todo y nos vemos pronto. Un Muchísimas abrazo. gracias a todos también y gracias, por supuesto, a todos vosotros por la oportunidad. Gracias y hasta otra. Gracias, buenas tardes. Adiós.